Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la tercera sesión del curso de arbitraje que le imparte el compañero de Madrid, Pablo. Nos ha pasado un guión para que tuviéramos un poco en cuenta de lo que iba a hablar hoy. Y nada, recordamos todos que tenemos que mantener los micros cerrados mientras habla el compañero para no salir en primer plano y para que no se cuele el sonido. Y pues va a hacer una ponencia y luego ya pues le podremos preguntar todas las dudas que nos surjan. Cuando quieras, Pablo. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver, esta es la tercera jornada del curso de capacitación de árbitros de consumo de ADICAE, que se divide en dos partes, ¿vale? La primera se llama el procedimiento arbitral de consumo 2, órganos arbitrales unipersonales y colegiados. Si no recuerdo mal, este tema ya trató en la anterior sesión ICIAR, pero no obstante, para cumplir con el programa, aunque sea repetitivo, voy a entrar en ello, ¿vale? El sistema arbitral de consumo actualmente se regula según el Real Decreto 231/2008, ¿vale? Que en su artículo 19 establece la composición, la posibilidad de establecer órganos arbitrales unipersonales, ¿vale? Unipersonales quiere decir pues, que en vez de conocer un colegio, conoce una sola persona. Esta persona es un árbitro designado por la administración, normalmente un presidente de un colegio arbitral. Para que pueda conocerse. Compañeros de Bilbao, por favor, cerraros el micro. ¿Ya me oís? La primera opción para conocer de árbitro mediante un árbitro único tiene que ser cuando las partes así lo acuerden, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al consumidor que solicita un arbitraje de consumo, cuando se le hace llegar el requerimiento y ve que se va a conocer de su asunto mediante un árbitro único, el consumidor puede oponerse a esto y solicitar que se conozca mediante un órgano colegial, ¿vale? Esto es importante. También se conocerá mediante árbitro único cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 euros, ¿vale? Y que la falta de complejidad del asunto aconseje que se pueda llevar mediante un árbitro único, ¿vale? Como decía, las partes podrán oponerse cada que se conozca mediante árbitro único, y la otra opción, evidentemente, son los órganos arbitrales colegiados, ¿vale? Que es de lo que hemos estado hablando toda esta jornada. Es un árbitro vocal de los empresarios, un árbitro vocal de los consumidores, a propuesta de las asociaciones de consumidores legalmente establecidas, y un presidente del colegio arbitral a propuesta de la administración, ¿vale? A rasgos generales, estas son las dos grandes maneras de establecer un arbitraje de consumo, porque luego se establecen otro tipo de arbitraje recogidos en el Real Decreto, pero que no se han desarrollado ni llevado a la práctica, como el arbitraje de consumo electrónico. Pablo, por favor. A los compañeros con la sonido, ¿vale? En Bilbao, en París, revisar todos los micros cerrados, que si no escuchamos un poco mal, ¿eh, Pablo? ¿Me escucháis ya un poquito mejor? Sí, sí. Vale. Respecto a la segunda parte de la tercera jornada, el procedimiento arbitral de consumo 3, se establece la fase, sería el procedimiento siguiente al que vimos el martes anterior, que era la fase preparatoria de la Junta Arbitral, ¿vale? Esta vez sería el procedimiento arbitral de consumo, la fase arbitral en sí, ¿vale? La fase arbitral en sí empieza una vez se constituye el colegio arbitral, ¿vale? Una vez se constituye el colegio arbitral, cada árbitro recibe los expedientes de los casos de los que se va a conocer en la vista arbitral. Previamente a la celebración de la vista, las partes del colegio arbitral estudian los casos teniendo en cuenta las pruebas aportadas en el expediente, ¿vale? Durante la vista se ha de conocer de las pruebas aportadas en el expediente, aunque se podría conocer también de pruebas aportadas con posterioridad, siempre que no se modifique el objeto de la pretensión, ¿vale? Es importante destacar también que el estudio previo de los casos, previos a la vista, debe permitir al árbitro conocer los detalles del conflicto, sin que por ello se deban prejuzgar los hechos. Esto es importante, ¿vale? Ya que habitualmente lo que sobre el papel puede parecer bastante claro, posteriormente en la audiencia suele revelarse complejo, con detalles, con matices,
En este sentido es importante que el procedimiento de estudio previo a la vista, pues digamos, tengamos todos una mentalidad un poco abierta y no nos formamos prejuicios de valor, cosa que también es muy frecuente cuando se acude a vistas arbitrales con bastante asiduidad, dado que se ven casos muy similares, y muchas veces nos hacemos a la idea de por dónde van a ir los tiros y resulta que a la hora de celebrarse la vista, pues resulta que es todo lo contrario, ¿vale? En la vista arbitral se dan algunas circunstancias especiales de manera general siempre, ¿vale? Por regla general, la parte reclamada, la parte de la empresa, no suele acudir presencialmente a la vista, ¿vale? La asistencia a la vista no es obligatoria, ¿de acuerdo? Se puede comparecer por escrito y a este derecho se acogen en general la mayoría de las empresas reclamadas, sobre todo las empresas grandes. Cuando el arbitraje de consumo se interpone contra, digamos, un comercio minorista, una tintorería, un taller de automóviles, sí suele ser frecuente que la parte reclamada acuda presencialmente a la vista, ¿vale? Por pura lógica, la inmensa mayoría de los arbitrajes pues establecen con empresas grandes que tienen un gran número de clientes, ¿vale? Aquí en Madrid, no sé exactamente cómo será en otras juntas arbitrales, la única gran empresa sometida a arbitraje de consumo que sí acude a la vista enviando un representante es Telefónica, ¿vale? Todas las demás siempre suelen enviar un escrito y no acuden de manera presencial. La no asistencia, tanto del reclamante como del reclamado, no invalida el proceso ni resta validez al laudo que sale del mismo, ¿vale? Siempre que todas las partes hayan sido previamente notificadas, ¿de acuerdo? Vale, la vista se inicia con la presentación de las partes de los miembros del colegio arbitral a las partes presentes, normalmente al reclamante, ¿vale? Y se suele hacer un breve resumen del procedimiento arbitral porque en la práctica se ha detectado que es bastante usual que cuando un consumidor acude a una vista de arbitraje de consumo no tiene muy claro las condiciones a las que se está sometiendo, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la obligatoriedad de cumplir el laudo, que no puede acudir a, que es una vía, digamos, incompatible con la vía judicial, en fin, se le suele poner un poquito sobre antecedentes, ¿vale? Se le hace la presentación del colegio y se le deja claro que aunque hay un vocal de los consumidores y un vocal empresarial, no quiere decir que el vocal empresarial represente a la empresa y el vocal de los consumidores sea su abogado defensor, digamos, ¿vale? Posteriormente a la presentación, normalmente, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, después de hacer un breve resumen del procedimiento arbitral para que la persona sepa dónde se está metiendo, se realiza una lectura de las alegaciones aportadas por la empresa. Como ya hemos dicho, normalmente la empresa no acude presencialmente, pero sí acude alegando por escrito, ¿vale? Evidentemente, si acude presencialmente, pues se oyen las alegaciones de la empresa. Si hace alegaciones por escrito, pues se le leen las alegaciones al reclamante para que éste manifieste su opinión, ¿vale? Si una vez leídas las manifestaciones de la empresa, el reclamante considera satisfechas sus pretensiones, pues en ese mismo momento finaliza el acto de audiencia y se dicta un laudo conciliatorio, ¿vale? Un laudo conciliatorio, pues como todo el mundo puede entender, es un laudo en el que ambas partes han llegado a un acuerdo. Este acuerdo se eleva al laudo, que tiene el nombre de laudo conciliatorio, y acaba el procedimiento arbitral, ¿vale? Bueno, como ya hemos dicho, durante el acto de la vista arbitral no se podían conocer. Esto me lía un poco, lo tenía que haber hecho de otra manera, pero bueno. Bueno, una vez escuchadas las alegaciones de la reclamada, se procede a escuchar las alegaciones del reclamante, ¿vale? Este punto es importante porque normalmente, y debido a los plazos amplios que se contemplan en el sistema arbitral, han sucedido muchas cosas desde que el reclamante interpuso la solicitud de arbitraje hasta el día en que se celebra efectivamente la vista, ¿vale? Esto es importante y lo ato con el punto anterior que os decía de que en la vista arbitral se tiene que conocer de las pretensiones que se incluyeron en la solicitud de arbitraje, que son las que son conocidas por las partes. Esta pretensión no se puede modificar en el acto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que una de las partes normalmente no está presente, ¿vale? Se podrían conocer, digamos, hechos posteriores a la solicitud de arbitraje, por supuesto, siempre y cuando sean hechos que tengan una evidente relación con la solicitud, como pueden ser facturas posteriores a la solicitud, pero que se versen sobre el mismo hecho,
E incluso, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid es algo que tenemos costumbre de hacerlo, una coletilla que se suele incluir por defecto en los laudos, que normalmente el reclamante no pide expresamente su solicitud de arbitraje, que suele ser la exclusión del reclamante de los ficheros de insolvencia patrimonial, ¿vale? Comúnmente conocidos como archivos de morosos. Muchas veces el reclamante interpone un arbitraje, hace su solicitud, no quiero pagar esto, creo que la factura es incorrecta, etcétera, pero se olvida de incluir en su solicitud un aspecto que consideramos importante, dado que la inclusión suele ser de manera automática por parte de las empresas. Entonces, en la Comunidad de Madrid, por lo menos lo que hacemos es el único caso que yo recuerdo ahora mismo en el que se incluye algo que no ha sido expresamente solicitado por el reclamante, ¿vale? Una vez se han leído las alegaciones de la empresa y se han escuchado las alegaciones del reclamante, se inicia el turno de preguntas por parte del colegio arbitral, ¿vale? Esto hay distintas maneras de hacerlo. Normalmente siempre suele llevar la voz cantante, como quien dice, el presidente de la Junta Arbitral, y son los vocales tanto de la parte empresarial como de los consumidores los que a efectos aclaratorios hacen las preguntas que consideren convenientes. ¿De acuerdo? Una vez finalizado el turno de preguntas, y esto me gustaría luego, si en el turno posterior, que me aclaraseis cómo se hace en el resto de sitios, porque aquí, dependiendo de a qué junta arbitral acudas, se hace de una manera o de otra. Yo considero que lo ideal es que una vez acabado el turno de preguntas, se dé por finalizado el trámite de audiencia, el reclamante y el reclamado abandonen la sala y se inicien las deliberaciones del colegio arbitral, ¿vale? Lo digo porque hay juntas arbitrales donde resulta que las deliberaciones se hacen en presencia del reclamante y, en su caso, de la reclamada, y esto suele generar bastantes problemas, ¿vale? A mi entender, la fórmula ideal es terminar el trámite de audiencia, se despide al reclamante y al reclamado en caso de que haya venido, y a puerta cerrada los árbitros, el presidente del colegio arbitral, hace las deliberaciones que consideren oportunas. Una vez se hacen estas deliberaciones, pues se dicta el laudo arbitral, ¿vale? El laudo, como ya hablamos en el curso anterior, puede ser estimatorio, cuando se estiman todas las pretensiones del reclamante; estimatorio parcial, cuando se estiman solamente de manera parcial; o desestimatorio del reclamante, ¿vale? Puede dictarse por unanimidad, que se considera que es lo ideal, evidentemente cuando los 3 miembros del colegio arbitral están de acuerdo con el laudo, o se puede dictar por mayoría. Por mayoría es evidentemente cuando alguno de los vocales pues, no está de acuerdo con el laudo y así lo manifiesta. En ese caso, pues el laudo se emite igualmente, únicamente que en vez de por unanimidad se tiene que recoger que ha sido por mayoría, ¿vale? Cuando hay discrepancia, se hace valer el voto de calidad del presidente de la Junta Arbitral, que es el que dirime finalmente la cuestión, ¿vale? Digamos, si un vocal de los consumidores no está de acuerdo con el presidente de la Junta y con el vocal empresarial, pues el voto del presidente es voto de calidad y decide, ¿vale? En esos casos, el vocal que no está de acuerdo puede emitir un voto discrepante que debe recogerse en el laudo, ¿vale? Si un vocal está de acuerdo con la decisión acordada en el laudo, tiene la posibilidad de que esto se refleje en el mismo, ¿vale? Otra posibilidad que se da, aparte del laudo estimatorio, desestimatorio y demás, y es en casos excepcionales. En casos excepcionales, el colegio puede acordar la suspensión de la emisión del laudo si considera que carece de los elementos de juicio suficientes, pero que estos pueden ser aportados al expediente para lo que se da un plazo a las partes, ¿vale? Es algo bastante inusual, pero lo he recogido porque he tenido un caso hace apenas 10 días, ¿vale? Y por último, otra de las resoluciones en las que puede acabar la vista de arbitraje es el no entrar a conocer del asunto. No entrar a conocer del asunto por valorar que no se tienen las pruebas suficientes ni para dictar laudo en un sentido ni para dictar laudo en otro, ¿vale? En ese sentido se suele recoger también el laudo y se manifiesta que queda expedita la vía judicial, ¿vale? Una vez se ha redactado el laudo debe firmarse por todos los componentes del colegio arbitral, por el presidente, por el vocal de los consumidores, por el vocal empresarial, y hay un plazo de 1 mes para remitirlo a las partes, ¿vale? Las partes, cuando reciben el laudo, pueden solicitar aclaración o demás, pero el laudo es inmodificable, ¿vale? El laudo es
ejecutivo y vinculante para las partes. Y así a grandes rasgos, pues es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Si tenéis alguna pregunta que hacer, ya sé que no me he alargado tanto como otros compañeros, pero es que, sinceramente, la jornada no da para mucho más. Si tenéis alguna cuestión que preguntar o algo, estoy a vuestra disposición. No sé si no me han oído o es que no hay cuestiones. Sí, sí que te escuchamos. Te lo digo porque en las otras jornadas es que pisábamos los temas de la jornada siguiente. Entonces, no sé, a lo mejor os ha parecido muy breve el asunto, pero es que en verdad yo creo que debería ser así y dar más tiempo para los turnos de preguntas. También es importante, esto quería destacarlo, que es importante que se realice la complementariedad con acudir presencialmente como oyente a alguna vista arbitral, ¿vale? Esto vale mucho más que cualquier hora que nos podamos tirar aquí hablando. Y a ver, Pablo, soy Jesús de Zaragoza. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Que estabas comentando que cuando son empresas grandes no suelen acudir a los juicios, o sea, a los juicios. Envían un escrito. Si el demandante no está de acuerdo con ese escrito, hay que ponerse a ver en contacto con la empresa grande esa, o se deja para otro día, o como... Oh, perdón, es que te he oído muy mal. Mientras te haga la pregunta a Jesús, Pablo. Cerrado. Vale. Bueno, te comentaba que tú comentabas que cuando son empresas grandes, excepto Telefónica, por ejemplo, que tú decías que sí, que acude a los laudos, las demás empresas no suelen acudir. Entonces, envían un escrito. Si el demandante no está de acuerdo con ese escrito, ¿qué pasa? ¿Que hay que hacer otro laudo después? ¿O se pone o llamáis a la empresa? ¿O cómo lo sé? No, vamos a ver. O me he explicado mal o no me has entendido, ¿vale? Una vez se está celebrando la vista, normalmente el reclamante comparece físicamente, ¿vale? La empresa no comparece y envía un escrito, pero ese escrito se toma como las manifestaciones del proceso de audiencia de la empresa, ¿vale? Es decir, con ese escrito luego no hay que hacer nada, ese escrito son las manifestaciones que la empresa realiza en el acto de audiencia, ¿vale? Es simplemente, por eso se le lee al reclamante lo que la empresa quiere decir o lo que la empresa tiene que decir sobre el conflicto, ¿vale? El reclamante, como ya he dicho anteriormente, si una vez leído el escrito, si está de acuerdo, pues se dicta lo conciliatorio, que no suele ser muy habitual, pero sucede. Y si no está de acuerdo con el escrito son como las manifestaciones de la empresa. Si no está de acuerdo, pues da su versión de los hechos, se produce en el turno de preguntas y luego se delibera. Pero el escrito no hay que contestarlo ni nada. El escrito son las alegaciones que hace la empresa en el acto de audiencia. No sé si ha quedado claro, si tienes alguna aclaración. No nos ha quedado muy claro, Pablo. Vale, vamos a ver si soy capaz de explicar un poquito mejor. El escrito al que estamos haciendo mención es como si la empresa, en vez de enviarte a una persona a que haga sus alegaciones en la vista, pues envía las mismas por escrito, pero simplemente se lee como haciendo, mire, lo que dice la empresa es esto. La empresa manifiesta esto y esto, pero a eso no hay que contestarle, son simplemente las manifestaciones, como alegar por escrito, no tiene mayor complicación. Es lo mismo que cuando una empresa pequeña sí envía a un representante, este representante hace sus alegaciones, pues en vez de enviar a un representante a que las haga, te las envío por carta. ¿Vale? Esto normalmente, ya te digo, lo hacen las empresas grandes. Las empresas pequeñas, pues un taller pequeño normalmente pues te envía a alguien, te envía al abogado, te envía a algún asesor. Pero una empresa grande lo que te envía es una carta donde hace las manifestaciones al día de la vista. ¿Vale? Normalmente ratificándose en que las facturas son correctas o ratificándose en que los importes están bien cobrados. Normalmente las alegaciones de la empresa suelen ser ratificándose en su postura anterior, ¿vale? En la postura anterior a la contestación al arbitraje. Sí, a ver, yo soy Alejandro de aquí de Zaragoza también. Si por ejemplo, la parte de la empresa se presenta en el arbitraje,
Entonces, un poco, creo que es por donde iba encaminado Jesús, se crea una comunicación, una réplica y una contrarréplica entre la empresa y el consumidor, que le da datos al colegio arbitral para saber qué es lo que está pasando. El consumidor ha hecho una reclamación, la empresa la rebate, el consumidor rebate a su vez la réplica esa que ha hecho la empresa y la empresa puede rebatir eso. Con eso el colegio tiene bastantes más datos que si la empresa no se presenta, porque se presenta un papel y luego dice el consumidor, sí, no, pero esto otro, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace el colegio? Se queda ya sin más, porque por esa regla de 3 diría, bueno, si solo esta es la alegación que has hecho, es como un juicio. Si no se presenta el que la han demandado, como no alega ninguna cosa más que la que estaba al principio, le dan el laudo a favor del demandante, ¿entiendes? Eso es lo que yo creo que quería decir un poquitín Jesús. Es decir, si no hay una contrarréplica, yo si fuera al colegio diría, a ver, no has venido aquí a defender tu postura, el otro me está haciendo otra contrarreclamación a lo que tú me has expresado, como tú no has venido a defenderla, pues chato, pues haber venido y haber defendido tu postura. Que por eso creo que las pequeñas empresas, como se lo huelen que puede pasar, pues como has dicho, a veces mandan al abogado, mandan a quien sea, para que ante esas posibles alegaciones del consumidor le puedan presentar la réplica, porque si no, yo si fuera el que tuviera que decidir, lo tendría muy claro. Digo, vamos, te están poniendo aquí, te están viniendo aquí a que concilies o a que expreses tu opinión, y lo único que me está pasando es un escrito que a lo mejor no responde absolutamente para nada, porque me digas, no, me ratifico en lo que has dicho. Bueno, eso me vale cuando me ponen una multa de tráfico y me dicen que la gente, pues como tiene el principio de autoridad, eso, pero una empresa, si lo dice así, ¿esto ha pasado? Pues como un juicio normal. No has hecho ninguna alegación más, si no te has querido defender mejor, pues espabila y ya está. A ver, un par de puntualizaciones, ¿vale? Evidentemente lo ideal es que a la vista acudan ambas partes, ¿vale? Tienes razón en lo que dices de que las empresas pequeñas envían a su representante pues, precisamente para que les defiendan el mismo acto de audiencia. Las empresas grandes lo manifiestan por escrito y, desgraciadamente, hay que reconocer que muchas veces suelen ser escritos tipo, con lo que el ambiente que se genera en el colegio habitual, pues evidentemente, sobre todo cuando uno ya tiene cierta experiencia, pues más o menos uno intuye por dónde va a ir este tipo de empresas y la misma respuesta en una misma mañana la has podido ver 3 veces, ¿vale? Respecto a lo que me ha parecido entender de las deliberaciones entre las partes y demás, yo por lo menos en mi caso particular, como árbitro de la Comunidad de Madrid, intento siempre evitar por todos los medios que en el acto de audiencia sea como un partido de tenis. Es decir, que el reclamante alegue al reclamado y el reclamado alegue al reclamante, ¿vale? En el acto de audiencia se ha de dirigirse uno al colegio arbitral. Por lo menos en mi caso concreto como árbitro, yo no consiento que esto se convierta, primero porque se te va a vista de las manos, porque la gente suele estar bastante caliente, no me han colgado el teléfono, me han llamado de todo, no me han hecho ni caso. Entonces, por regla general, yo intento evitar que el reclamado le haga las preguntas a la empresa o que el representante de la empresa conteste directamente al reclamado. Es decir, se tiene que dirigir al colegio y es el colegio el que modera y el que hace las preguntas, ¿vale? Si no, lo garantizo que la mayoría de las vistas se sale de madre. Como dejes directamente que sean ellos dos lo que se... Más que nada porque muchas veces, a pesar de, incluso en los casos en los que la empresa manifiesta una buena voluntad y envía un representante físicamente, muchas veces ese representante físico no tiene respuesta a las cuestiones que le pregunta el reclamado porque suelen ser del tipo, he llamado 40 veces, no me vale de nada, cada vez me lo coge uno, en fin, las mismas cuestiones que nos plantean muchas veces en la OMIC, ¿vale? Cuestiones que, a mi entender, no tienen utilidad ninguna en una vista arbitral, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando uno acude a la vista de consumo es para resolver un conflicto, ¿vale? En este sentido, yo considero, en fin, también lo da un poquito la experiencia, que es un error dejar que se ensarten entre ellos, ¿vale? Igual que considero un error, como he comentado antes, pues que las deliberaciones entre colegio arbitral se hagan delante de las partes, ¿vale? ¿Por qué? Porque te van a estar interrumpiendo constantemente, yo no he dicho eso, yo lo he dicho de otra manera, es decir, evidentemente lo ideal es que ambas partes acudan, eso es evidentemente lo ideal, ¿vale?
Pero bueno, el sistema es como es, las grandes empresas se acogen a él, ya sabemos, con ciertas restricciones, y si deciden manifestar por escrito, desde luego la imagen que dan es peor. Pero tampoco quiere decir, así por regla general, que unas manifestaciones por escrito vayan a tener menos valor que unas manifestaciones verbales presencialmente. ¿Vale? Yo he tenido vistas en las que muchas veces el consumidor manifiesta su opinión de manera presencial, se cree que tiene la razón y resulta que es que no la tiene. ¿Vale? Y ves el escrito de la empresa y el escrito de la empresa, pues por unos conocimientos técnicos de los que el reclamante carece, o por vete tú a saber, pues resulta que el escrito pues da en el clavo. Pero bueno, ya os digo que sí, que lo ideal siempre es poder interpelar directamente a las dos partes en el periodo de audiencia. Hola, buenas tardes. Soy Mercedes de Zaragoza. Pablo, quería preguntarte que si entonces, cuando son grandes empresas, es que... Oye, Pablo, el problema es en el laudo. por favor. En el laudo ya no hay reclamación No. con ninguna de las partes, porque para eso el laudo está para resolver el problema. Cuando se llega al laudo, ya no hay ninguna reclamación, es lo que El laudo tiene, normalmente es el gobierno o el colegio arbitral. el laudo tiene la misma consideración de cosa juzgada que una sentencia judicial, que no tenga recurso. Y después ya no se puede reclamar. Bueno, hay un par de, que no tiene más mayor cuestión, hay un par de Me comenta aquí un compañero aquí en Madrid que si se puede pedir algún tipo de aclaración a un laudo, se puede modificar, etcétera. Y evidentemente, como ya se ha tratado en anteriores ocasiones, el laudo es ejecutivo vinculante, ¿vale? El laudo es de obligado cumplimiento y no se puede modificar, excepto en cuestiones de forma o solicitando aclaración, ¿vale? Pero el laudo en sí, el sentido mismo del laudo, el sentido de fondo del laudo, una vez se emite, tiene la misma validez que una sentencia firme, ¿vale? Simplemente se puede pedir aclaración o pedir... el laudo siempre tiene que ir motivado, ¿vale? Pero no puede uno decir, no estoy de acuerdo, cámbiemelo. La única vez que he visto yo modificar un laudo ha sido por defectos de forma, porque venía un apellido mal puesto de uno de los vocales. Bueno, mi pregunta era que entonces, como estás diciendo que las grandes empresas no aparecen o mandan un escrito, que si es factible que reconozcan tu reclamación o es bastante difícil. ¿Que si es factible el qué, perdona? Que te reconozcan tu reclamación o que hagan caso de lo que tú les estás pidiendo, o es muy difícil y cuesta mucho que te escuchen o que te reconozcan. Vamos a ver. Es que las manifestaciones del reclamante, como ya te he contado, no se hacen a la parte de reclamada, no se le hacen a la empresa. No es la empresa ya quien te tiene que hacer caso, ¿vale? Eso sería en el trámite anterior, una mediación. Pero el arbitral tú te dices al colegio, es el colegio el que decide. Es decir, la empresa ya, por decirlo coloquialmente, ya puede decir misa, ¿vale? Digamos, un reclamante ha llegado precisamente a una vista arbitral precisamente porque no le dan solución a su conflicto y busca la intercesión de alguien que sí que tenga poder decisorio, pues como es un colegio arbitral, ¿vale? En este sentido, hombre, yo soy árbitro de consumo desde hace bastante tiempo y te digo que no conozco ningún otro sistema que sea más rápido, fácil, útil, gratuito, vamos. De hecho, es que funciona estupendamente. Cualquiera que haya sometido un conflicto de arbitraje de consumo verá que es un sistema que funciona bastante bien. De hecho, todo el tema la modificación del Real Decreto, introduciendo la figura del árbitro único, se ha hecho fundamentalmente para que no se colapse el sistema, ¿vale? Porque el número de solicitudes de arbitraje ha crecido exponencialmente, ¿vale? Entonces, claro, todo lo que es constituir un colegio arbitral, aunque el arbitraje de consumo para el consumidor es gratuito, esto no quiere decir que el sistema sea gratuito en sí, ¿vale? Entonces es mucho más fácil que un árbitro único propuesto por la Administración, ahí en la Dirección General de Consumo, conozca de 6 o 7 casos en una mañana, que no constituir un colegio arbitral, citar a vistas, ¿vale? Pero vamos, el sistema arbitral de consumo te aseguro que para el consumidor es una auténtica garantía y está funcionando pero muy bien.